Buenos días, estudiantes de cuarto. Hoy tenemos una nueva clase virtual correspondiente a la semana 29. Con esta clase damos inicio a nuestro cuarto periodo académico. Para nuestra clase de artes vamos a comenzar un tema nuevo que se llama el transportador y los ángulos. Entonces, ustedes dirán que de pronto ese tema ya lo vieron en la clase de matemáticas, ¿cierto? O que qué tiene que ver este tema con artes. Bueno, resulta que el manejo de los ángulos es muy importante para algunos temas de artes como la perspectiva y así también es importante para el dibujo técnico. Entonces, vamos a profundizar un poco en este tema que no nos sobra. Entonces, antes de hablar de la herramienta que vamos a hablar hoy, que es el transportador, vamos a hablar de los ángulos, ¿cierto? Tenemos que tener en claro qué es un ángulo. Entonces, un ángulo es una abertura comprendida entre dos líneas que se unen en un punto que se llama vértice. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que estas son las dos líneas, ¿cierto? Y que acá donde se unen mis dos dedos en esta parte, este sería el vértice y la abertura que hay entre estas dos líneas es un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tomar la medida de esa abertura de esas líneas, la podemos tomar en grados, ¿cierto? Y dependiendo de esa amplitud de los grados que tenga ese ángulo, nosotros lo podemos clasificar, ¿cierto? Si el ángulo tiene 90 grados exactos, decimos que es un ángulo recto. Si el ángulo tiene una abertura mucho menor de 90 grados, ¿sí? Sería un ángulo agudo, como por ejemplo sería así, ¿cierto? Así serían 90 grados, un ángulo recto, un ángulo agudo sería así, y si tiene más de 90, ¿cierto? Abre más de 90, sería un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el transportador? El transportador es una regla en forma de círculo o de semicírculo que nos ayuda a medir esas aberturas de los ángulos para poder construirlos o clasificarlos. Entonces, ¿cómo nosotros medimos los ángulos? Nosotros vamos a colocar, bueno, entonces tomamos nuestro transportador. Nos damos cuenta que todos los transportadores, sean circulares o semicirculares como este, tienen una marca aquí en el centro, ¿cierto? Esa marca es la que nosotros debemos alinear con el vértice. Entonces, para medir un ángulo, por ejemplo, voy a dibujar acá un ángulo. Listo, dos líneas unidas con un punto, este sería el ángulo, que es la abertura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mi transportador y voy a hacer que ese punto central que les acabo de mostrar coincida con el vértice del ángulo, o sea, el punto donde se unen las líneas, ¿cierto? Y que acá esta línea que marca 0 coincida con la línea, ¿cierto? Entonces, ya teniendo ubicados esos dos puntos, voy a medir mi ángulo. Y entonces, por ejemplo, voy a empezar a mirar. Cada lineecita es un grado, ¿cierto? Y están agrupados de a 10. Acá nos dio la medida en 30. Entonces, este ángulo tiene 30 grados. ¿Listo? Así es para medir. Si yo quiero construir un ángulo, ¿qué hago? Voy a realizar una línea. ¿Listo? Y voy a colocar lo mismo, voy a alinear el punto central y voy a alinear el 0 con ese punto central, ¿cierto? Y ahora voy a decir, por ejemplo, un ángulo de 70 grados. Entonces voy a empezar a buscar dónde está el número 70. Aquí aparece el número 70, ¿cierto? Entonces coloco una marca. ¿Y ahora qué debo hacer? Voy a unir el vértice con esa marca que coloqué.
¿Listo? Y este sería un ángulo de 70 grados, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que medimos o construimos ángulos. Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a iniciar un tema nuevo que son las energías limpias o energías renovables. ¿Qué pasa? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta primero el concepto de qué es energía, ¿cierto? Entonces, la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, ¿sí? O para producir un cambio sobre otro cuerpo. Entonces, nosotros para poder realizar los trabajos que hemos realizado desde épocas prehistóricas, entonces siempre hemos necesitado energía, ya sea en nuestro cuerpo para nosotros poder realizar las cosas, ¿cierto? Que nosotros en nuestro cuerpo tenemos es la energía que nos proporcionan los alimentos que consumimos o la energía de otras cosas, ¿cierto? Para poder realizar, por ejemplo, de un automóvil. ¿Cierto? Para poder transportar una carga. ¿Y qué le da energía a ese automóvil? Pues el combustible, la gasolina, ¿cierto? Entonces, como nosotros siempre hemos utilizado la energía, resulta que nuestro planeta se ha ido contaminando con el uso de esa energía. Y ya hay muchos daños en el planeta ocasionados por todos esos desechos, todos esos desperdicios de esas energías. Además, que nosotros venimos utilizando son unas fuentes de energía que no son renovables. Entonces, esas fuentes se van terminando también. Y si nosotros no encontramos la forma de utilizar otras fuentes de energía que sí se renueven y que no contaminen, pues vamos a ocasionarle muchísimo daño a nuestro planeta, ¿cierto? Y nos vamos a quedar sin sin fuentes de energía, porque las vamos a agotar. Entonces, las fuentes que nosotros normalmente usamos son el petróleo, ¿cierto? El gas, el carbón o algunas energías radioactivas como el uranio o el plutonio. Pero la idea es que nosotros comencemos a usar energías que sean limpias, que sean renovables. Para esto los científicos han venido investigando y nos hemos dado cuenta que el sol nos puede brindar energía que se puede transformar en energía eléctrica, por ejemplo, con los paneles solares, ¿cierto? La energía hidráulica que la producen los ríos, la energía eólica que la producen los vientos. Entonces, han habido muchos cambios, muchas innovaciones en cuanto a este tema de energía, tratando de buscar cosas que no sean tan perjudiciales para el planeta ni para nosotros mismos, ¿cierto? Además, estas fuentes de energía, digamos el viento, pues se renuevan, ellos no se van a acabar, ¿cierto? Si nosotros gastamos el viento para impulsar las aspas de un molino, si lo utilizamos ese viento, el viento no se va a acabar ahí, el viento va a seguir existiendo, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de hoy, de tratar de conocer y de entender un poco más acerca de estas energías que no son tan dañinas para nuestro planeta. ¿Listo? Entonces, para las actividades de esta semana, van a realizar en su cuaderno de artes, van a dibujar los tipos de ángulos, ¿sí? Como si fueran figuritas de Pac-Man. Pac-Man es ese muñequito de los videojuegos que se come unas cerecitas y si no se las come, entonces unos fantasmas llegan y se lo comen a él y perdemos el juego. Entonces ahí les dejo una imagen de cómo realizar esos ángulos teniendo en cuenta pues a este personaje. Y la otra tarea de informática y tecnología es realizar un dibujo comparativo del planeta, cómo está nuestro planeta con los desechos y los desperdicios que quedan de esas energías no renovables, ¿sí? Y cómo estaría nuestro planeta si nosotros solo utilizáramos energías limpias y energías renovables. Entonces realizamos un dibujo comparativo de esas dos situaciones. Entonces espero que me manden sus evidencias, cualquier duda me la comentan a través de WhatsApp y nos vemos en la siguiente clase.